Hola, soy la doctora Ivette Maldonado Rivera del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Bienvenido a este tutorial sobre cómo preparar un manuscrito para la publicación en la revista Acta Científica. Cualquier duda puedes comentar bajo este video o escribirme a mi correo electrónico, el cual te voy a ofrecer al finalizar el video. Acta Científica es una revista transdisciplinaria para Puerto Rico y el Caribe. Se considera para publicación trabajos originales en cualquier área de la ciencia, tales como física, química, bioquímica, zoología, botánica, ecología, biomédica, medicina, ciencias terrestres, ciencias atmosféricas, psicología del comportamiento, tecnología farmacéutica, ciencias sociales o matemáticas. ¿Qué se acepta para publicación? Se aceptan artículos. Los artículos son aquellos documentos donde se describe un estudio completo y definitivo. También se aceptan notas. La nota es un proyecto completo pero más corto que se refiere a hallazgos originales o importantes modificaciones de técnicas ya descritas. Se aceptan ensayos. En los ensayos se tratan aspectos relacionados con la ciencia, pero no está basado en resultados experimentales originales. También se aceptan revisiones. Esto se trata de un artículo que comenta la literatura más reciente sobre un tema. Y también se aceptan resúmenes de reuniones. En este tipo de artículo se describen los hallazgos, acuerdos y resúmenes de reuniones y simposios locales y regionales recientes. Los manuscritos deben ser enviados por correo electrónico al editor, quien los someterá a revisión crítica por expertos en el área de ciencia en cuestión. O sea que hay un comité de expertos que revisa los artículos sometidos para publicación. La aceptación de trabajos está basada en el contenido científico y en que el autor someta el material, ¿verdad? Esa presentación del material de acuerdo con las normas editoriales de la revista. Así que es importante cumplir con esas normas editoriales. Es requisito que el manuscrito enviado para publicación sea original, o sea, que no haya sido publicado anteriormente ni que esté siendo considerado por otra revista científica. A continuación voy a explicar las instrucciones para los autores. La presentación se divide en 7 secciones: 1, texto del manuscrito; 2, figuras; 3, tablas; 4, medidas; 5, lista de anejos, figuras, fotografías y tablas; 6, copyright; y 7, literatura citada de acuerdo con los lineamientos de la revista Ecology. Menciono revista Ecology porque la revista Acta Científica establece que para la redacción de citas y referencias debe seguir las normas de estilo que establece la revista Ecology. Así que para asegurar la consideración de tu escrito, de tu manuscrito, debes seguir las instrucciones que voy a explicar a continuación. Comenzamos con número 1, texto del manuscrito. Los artículos sometidos para publicación deben cumplir con lo siguiente. Deben ser redactados en español o en inglés, a doble espacio. Debes utilizar letra Times New Roman, 12 puntos, o sea, tamaño 12. El resumen o abstract debe estar escrito en español y en inglés. El artículo se debe redactar en hojas separadas, encabezadas por el título completo. El título debe ser informativo y corto, generalmente no más de 12 palabras. Vas a redactar un título breve, este es otro título, de no más de 40 palabras, en el mismo idioma de tu trabajo, ya sea si escribes en español o en inglés, para ser utilizado como encabezamiento de cada página, o sea, un running head. Un running head es un título abreviado del artículo o trabajo de investigación que aparece en cada una de las páginas del documento en cuestión. Otra norma de estilo es que cada nueva oración debe estar antecedida por 2 espacios. O sea que cuando coloques el punto final de una oración, luego dejas 2 espacios en vez de 1. Cada párrafo debe tener sangría. Todas las páginas enumeradas, incluyendo la portada. O sea que vas a enumerar todas las páginas del artículo. Vas a compaginar las partes del manuscrito en el siguiente orden. Número 1, la portada. 2, resumen. 3, el texto. 4, algún agradecimiento. 5, la literatura citada.
que en este estilo de esta revista se llama literatura citada. En otras revistas puede ser referencias, puede ser bibliografía, pero en esta revista es literatura citada. 6 anejos, si hubiese. 7 tablas, porque las tablas se ponen aparte y las figuras también. 8 la leyenda de figuras y 9 las figuras. Y por último, los encabezamientos. La revista usa encabezamientos primarios, secundarios y, de ser necesario, terciarios. Los encabezamientos primarios son aquellos temas principales del artículo, por ejemplo, introducción, definición, datos, trasfondo histórico, literatura citada, todos esos temas principales del artículo. Esos encabezamientos primarios deben estar en mayúscula, el tamaño es 12 puntos, ennegrecidos, o sea, bold, y centralizados. Y fíjate aquí, les proveo un ejemplo. Si ve, el primer es un métodos, pero vas a escribir como está aquí donde estoy circulando. Los encabezamientos secundarios, esos son los subtemas. Si tienes algún subtema, por ejemplo, si estás hablando, no sé, de biología general, ejemplo, es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero es que me viene a la mente biología general, pues dentro de la biología en general algún subtema. Pues entonces en este caso los encabezamientos secundarios deben estar en title case, o sea que todas las palabras comienzan con mayúscula, mira el ejemplo aquí, excepto los pronombres y artículos, ¿okay? Así, aquí del no va en mayúscula. El tamaño sigue siendo 12 puntos, va en bold, ennegrecido y centralizado también. Pero fíjate que en los encabezados primarios todas las letras van en mayúsculas, así que se distinguen del encabezado secundario porque acá no están en mayúsculas, sino que tenemos title case. O sea que aunque ambos están centralizados, se distinguen. Si necesitases un tercer nivel, que vendría siendo los encabezamientos terciarios, pues ahí entonces esos van también en title case, 12 puntos ennegrecidos, pero justificado a la izquierda. ¿Okay? Así que van a ser igualitos que el encabezado nivel 2, con title case, mayúsculas y minúsculas, bold, ennegrecido, tamaño 12, pero alineados a la izquierda. Número 2, figuras. Las figuras deben tener una resolución no menor de 300 dpi, preferiblemente 600 dpi si contiene texto, arte o dibujo y otros elementos lineales. Debe ser sometido como un PDF o TIFF. El archivo debe ser creado a 1200 dpi para evitar líneas y textos borrosos. De no ser posible, puedes meter gráficas en Excel, un documento para cada gráfica, o sea, un archivo para cada gráfica y sin líneas de fondo. Las fotografías deben estar en alta resolución de 300 dpi o mayor, como .tif o .jpeg. Debes presentar una lista de figuras junto con las leyendas de cada una a doble espacio en hojas separadas del artículo. No insertes figuras, fotografías y tablas dentro del texto, sino que debes someterlas por separado. Y recuerda que la manipulación de imágenes para seguir las guías éticas aceptables, debes visitar la dirección que presenta en pantalla, la cual está en la descripción de este video. O sea que bajo el video busca la descripción y allí está este enlace. Número 3, tablas. Las tablas deben mecanografiarse a doble espacio. Deben presentarse cada tabla en una hoja por separado consecutivamente. Y deben tener un título breve y ser precisas. Importante, no debes repetir material en tablas y figuras. 4 medidas. Los autores deben usar el sistema métrico para sus medidas. Consulta el Sistema Internacional de Unidades como guía en la conversión de las medidas. Al redactar texto y preparar figuras, dicho sistema requiere lo siguiente: el uso de términos masa o fuerza en vez de peso. Si una unidad es expresada en denominador, usa el sólido. Mira un ejemplo aquí. Para 2 o más unidades en un denominador, usa el sólido y un decimal. Otro ejemplo. Usa la L como el símbolo de litro y usa mg como símbolo para toneladas o megagramo.
5. Lista de anejos, figuras, fotografías y tablas. Debes acompañar el texto del trabajo con una lista de todos los anejos, figuras, fotografías y tablas. Número 6. Copyright o derechos de autor. En relación con los derechos de autor, o sea, respetar esos derechos de autor, la revista te impone a ti como autor de ese artículo que vas a someter unas responsabilidades. Estas son atribuir completamente en el manuscrito el uso de material protegido, copyright. O sea, citar cualquier información que está en tu artículo que sea de otro autor, ¿verdad? Que te estés refiriendo a información que encontraste en algún artículo, en algún website, etcétera, pues debes citar e incluir la referencia, o sea, la ficha bibliográfica, que es lo que va en la parte de la bibliografía, que para efectos de esta revista se llama literatura citada. Otra cosa que exige es que envíes al editor de acta científica evidencia de que tienes permiso para uso de cualquier información, ¿verdad?, que requiera un permiso. Y número 3, es tu responsabilidad y no de los revisores ni de los editores asegurarte que los datos o textos previamente publicados sean debidamente atribuidos. Número 7, literatura citada. La literatura citada debe ser en el formato utilizado por la revista Ecology. Eso es norma de la revista Acta Científica, o sea que para la redacción de las citas y las referencias se siguen las especificaciones que establece la revista Ecology. Otra norma de acta científica es que los títulos de las revistas no deben ser abreviados. A continuación voy a exponer las normas para la redacción de citas y de las referencias. Recuerda que las referencias para efecto de este video tutorial se llama literatura citada. Vamos a comenzar explicando cómo se hacen las citas de acuerdo con el estilo de la revista. No incluyas referencias de páginas en las citas. Las citas se componen de dos elementos, autor y año de publicación. Esos son los dos elementos que vas a incluir siempre en las citas. Veamos a continuación las normas para la redacción de citas, ya más específicas. En el caso de una cita de una obra que no tiene autor, vas a colocar el autor y el año sin coma. Y tengo aquí dos ejemplos. En el primer ejemplo, el autor y el año están entre paréntesis. Y en el segundo ejemplo, están ambos elementos en el texto. Y así es que lo vas a hacer. O sea, si tú quieres que el autor se mencione en el texto, por ejemplo, quieres decir Foster 2007 establece tal y tal, pues seguirías este ejemplo. Pero si quieres escribir en la forma natural, pues sin mencionar el autor en el escrito, pues vas a redactar, puede ser una oración, puede ser todo el párrafo de ese autor, y cuando termine la cita, entonces entre paréntesis, escribes autor y año, que sería este ejemplo que acabo de subrayar. En el caso de que la obra a citar tenga dos autores, se mencionan ambos autores sin coma entre el autor y el año. Fíjate aquí en el primer ejemplo, si lo quiero mencionar en el texto, en la narrativa, Clark y Tillman 2010. Si redactas en inglés, pues sería Clark and Tillman 2010. Y entre paréntesis sería este ejemplo de acá. Fíjate que aquí, en ninguno de los dos casos, separamos los autores con coma, como sucede, por ejemplo, con el manual de estilo APA, que aquí el autor y el año se separan sin coma. Si redactas en inglés, en este segundo ejemplo, pues sustituyes la palabra y por la palabra and. Y seguimos con la cita de autores en el texto o en paréntesis. ¿Qué sucede cuando tienes una obra con tres autores o más? En este caso, vas a escribir el primer autor y luego vas a escribir el término et al. Esto es un término en latín, significa y los demás y todos los demás.
O sea, que significa que hay otros autores. ¿Ok? Así que mencionas el primero y et al. Y luego el año de publicación. Entonces, fíjate los ejemplos que les puse. En el primer ejemplo están entre paréntesis Allison et al. 2007. Cuando escribes este ejemplo sería pues porque no mencionaste el autor en el texto, sino que lo tienes al final de la oración o del párrafo en paréntesis. Les puse otro ejemplo que podría ser para una obra que está en proceso de impresión, ¿verdad? Que en este caso ya no se colocaría el año, sino impress. Ahí lo puse en inglés, pero podrías traducirlo. Y el tercer ejemplo sería para cuando lo mencionaste en el texto, Pardo et al. 2011. En este caso, pues si por ejemplo tú vas a decir Pardo et al. Estableció, no, sería establecieron, porque et al. Significa que hay otros autores, o sea que sería un plural. Importante que te acuerdes de ese detallito. Citas de múltiples autores. Vamos a suponer que hay tres obras, aquí las estoy subrayando, estas tres obras coinciden en un planteamiento. Pues no tiene sentido que tú digas, fulano establece tal cosa, mengano establece tal cosa, menganito establece tal cosa. ¿Ves? Porque los tres establecen lo mismo. Así que tú haces una cita combinada, pues por ejemplo tú puedes decir estudios establecen tal y tal y tal y tal. Entonces cuando terminas esa oración o ese párrafo o esas varias oraciones de esa cita, entonces entre paréntesis mencionas esos autores con sus respectivos años de publicación y los vas a separar por una coma. Fíjate que antes de la última cita también hay una coma. Cita de autor institucional. Un autor institucional, pues es esta compañía, esta asociación, esta universidad que comisionó a un profesional o a un grupo de profesionales que redactasen un documento. Por ejemplo, el departamento de biología trabajó un autoestudio y en ese autoestudio fue preparado por un comité de profesores, pero como eso es un trabajo que es comisionado por la universidad, pues es la autoridad se le concede a la universidad, no a los profesores que están en el comité. Así que en ese caso se debe mencionar ese autor institucional, en este caso es R Development Core Team, y el año de publicación, sin coma. Ahora voy a explicar cómo se prepara la lista de referencias o bibliografía, que para efectos de esta revista, esa sección se denomina literatura citada. La lista de referencias se escribe luego del artículo en una sección separada con el título Literatura citada. La lista se escribe en orden alfabético utilizando hanging indent, o sea, sangría colgante, que muchas personas lo conocen como el párrafo francés. Es inverso al párrafo de nosotros. Nosotros intentamos la primera línea y las demás quedan pegadas al margen. En el párrafo francés se intentan todas las líneas excepto la primera. ¿Okay? O sea que esa se va a sangrar cada línea menos la primera. Vas a escribir en la letra cursiva los nombres de género y especie. En caso de tener dos citas del mismo autor, vas a escribirlas en orden cronológico. Y vas a escribir los nombres de todos los autores. ¿Okay? Así que esa norma que yo había dicho anteriormente de usar el et al y escribir solamente el primer autor, eso es en las citas. Acá en la literatura citada vamos a escribir todos los autores. No incluyas en la lista resúmenes y material no publicado. Estos materiales pueden aparecer en el texto como observaciones personales, o sea, comunicaciones personales. La autoridad citada debe aceptar el uso de su nombre solamente. En las referencias de comunicaciones públicas incluye la fecha de impresión o de acceso, el título de la fuente y la información básica de acceso como, por ejemplo, la dirección electrónica o URL. Para seguir la secuencia y la puntuación correcta, veamos los siguientes ejemplos que voy a explicar a continuación. Antes de comenzar a explicar los diferentes ejemplos,
te presento aquí una lista de 3 fichas bibliográficas para explicar que es importante seguir el orden de los elementos de la ficha bibliográfica. O sea, me refiero al autor, que primero van los autores, que luego va el año de publicación, etcétera. Todo eso yo lo voy a estar explicando en los ejemplos que están en los slides posteriores, pero importante también que tienes que seguir la puntuación. O sea, que si te fijas aquí, luego del autor, del último autor, hay un punto, pues debes escribir un punto, o sea, no puedes escribir una coma, tienes que seguir ese estilo. Luego del volumen tienes 2 puntos, pues así mismo tú vas a escribir 2 puntos. Entre los números de páginas se separan con un guión, pues así mismo lo vas a separar. Un punto final luego de las páginas, o sea, y así sucesivamente, ¿ok? Así que es bien importante seguir esa puntuación correcta. Voy a comenzar explicando cómo hacer la ficha bibliográfica de un artículo en una revista arbitrada, o sea, peer reviewed. Aquí tengo, lo primero que tengo es las instrucciones para hacer la ficha bibliográfica. La tengo en colores, lo que está en azul es el apellido y la inicial del primer nombre, inicial del segundo nombre, si tiene segundo nombre, el año de publicación. En verde está la información del título del artículo, o sea, de que lo que yo pongo en verde de ahora en adelante, pues son las secciones, o sea, el artículo, el capítulo, ese título, esa parte. En el caso del artículo sería el título del artículo. En violeta están los títulos de documentos completos, por ejemplo, la revista, el libro, el portal cibernético. En este caso sería el título de la revista en italics, el número del volumen en bold, eso está en anaranjado, o sea que todo lo que está en anaranjado son otros elementos de, vamos a decir, de clasificación, ¿verdad? De cómo encontrar esa información dentro del documento, ¿verdad? Para facilitar la búsqueda. En este caso, pues es necesario escribir el número del volumen en bold, las páginas sin espacio entre los 2 puntos. Importante, no incluyas información sobre las bases de datos utilizadas para acceder a los artículos. Eso no se escribe. Y incluye todas las iniciales de cada autor según se refleje en la portada del artículo. O sea que si el autor tiene un nombre, 2 nombres, pues tú vas a respetar y vas a escribir las iniciales correspondientes a todos los nombres. Aquí tengo un ejemplo, pero antes de explicarlo, quiero aclarar que yo utilizo colores, como les había dicho anteriormente, para explicar, ¿no? Que a ustedes se les haga más fácil, pues, porque si tenemos azul, por ejemplo, autor de año, cuando llegamos a la parte del título del artículo está en verde, etcétera. Pero eso es para efectos de que ustedes entiendan que se les haga más fácil, ¿verdad? Lo hice siguiendo el estilo del documento explicativo de las normas para los autores de la revista Ecology. Pero lo importante es que cuando tú vayas a redactar, tú vas a redactar en negro, en letra negra. Siempre los trabajos de investigación se hacen en letra negra, a menos que el autor, perdón, el profesor especifique otra norma. Ok, entonces explicando el ejemplo, pues tenemos el autor, que ya lo subrayé, el año de publicación, luego tengo el título de ese artículo, todo eso va en letra tamaño 12, ¿no? Letra regular, pero fíjate que cuando llegamos al título de la revista, Nature, que está en italics, porque los títulos de revistas van en italics. ¿Okay? Así que lo que va en italics, como les había dicho anteriormente, no es el título del artículo, sino el título de la revista, o sea, lo más amplio. Cuando vayamos al ejemplo de un capítulo en un libro, pues así mismo, no va en italics el título del capítulo, sino el título del libro. Luego tenemos el volumen, que eso va en bold, como les había dicho, y las páginas. Y fíjate que no se separa, ¿ok? No hay espacio aquí. ¿Cómo hacemos la ficha bibliográfica de un artículo en una revista que solo se publicó en la web? O sea, que esta revista no la hay en formato impreso, ¿no? Porque hay algunas revistas que se publican en formato impreso y luego en formato electrónico, pero en este ejemplo, la revista solo se publicó en la web. En ese caso, vamos a escribir el apellido,
la inicial del primer nombre y del segundo nombre, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, que va en italics, el número del volumen en bold, y luego van las páginas sin espacio entre los dos puntos, ¿sí, verdad? Eso siempre sigue igual. Luego la dirección electrónica, o sea, ese enlace electrónico, ese link. Importante, las fichas bibliográficas que terminan con una dirección electrónica no llevan punto final luego de la dirección. Hay revistas que son publicadas solo en la web de acceso abierto. Acceso abierto quiere decir que esa revista está gratis, cualquier persona la puede ver, leer los artículos, etcétera, lo que ellos permitan, si permiten que se impriman, etcétera. Ok, ese tipo de revista, cuando vas a hacer la ficha bibliográfica, pues varía un poquito, porque fíjate aquí en el ejemplo, que luego del título, pues de la revista, ¿verdad? Hasta ahí igual, pero luego del título de la revista, tenemos el volumen y tenemos este número, es un número de identificación electrónico de esa revista. Así lo vas a colocar. Existe también lo que se conoce como bases de datos de acceso abierto. Estas son bases de datos por las cuales no hay que pagar una suscripción, sino que son gratis, están disponibles en Internet. En el caso de la biblioteca de la UPRB, nosotros contamos con varias compañías de bases de datos a las cuales las bibliotecas de la UPR, ¿verdad? Porque se hacen consorcio, pagan unas cuotas bastante altas para que los estudiantes y profesores puedan acceder a los artículos. Pero también existen otras que son gratis, o sea que si tú encuentras un artículo en una base de datos de acceso abierto, y en la página de la biblioteca también hay enlaces a bases de datos de acceso abierto, pues entonces seguirías este ejemplo. Si te fijas, es igual. Lo que cambia aquí es que vas a añadir el nombre de la base de datos y dos puntitos antes de ese número de identificación que expliqué en el ejemplo anterior. Otro detallito que quiero explicar es que fíjate que aquí no dice año de publicación, ¿no? Dice impress, por ejemplo está en inglés. ¿Por qué dice impress? Porque ese artículo fue aceptado para publicación, pero aún no ha sido publicado. Y entonces si tú tienes acceso al artículo, pues entonces haces la ficha de esta manera, porque aún no ha sido publicado. En el caso de una revista arbitrada en la web, tengo aquí el ejemplo número 1. Fíjate que se mencionan los autores, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista en italics, el volumen y si está disponible el DOI, pues vamos a colocarlo en formato de URL. ¿verdad? Cuando digo formato URL, pues ese link, ¿ok? Comenzando con https, dos puntos, diagonal, diagonal, doi.org, diagonal, y entonces luego de esa diagonal, entonces ese número, esa numeración completita. En el ejemplo número 2 es bastante parecido, pero no tenemos, o sea, no se incluye número de volumen porque no lo hay. Así que en este caso serían los autores, el año de publicación, el título del artículo, que es todo esto que está en color verde, el título de la revista y el DOI con su enlace tipo URL. En el caso del libro, vamos a mencionar el apellido, la inicial del primer nombre y del segundo nombre si lo hay, el año de publicación, el título del libro en italics. Para escribir el título del libro, debes comenzar con mayúscula solo en la primera palabra del título, no en el subtítulo. O sea que no vas a escribir en mayúscula la primera palabra luego de los dos puntos. Solamente en mayúscula la primera palabra del título únicamente. Y finalmente vas a escribir el nombre de la editorial, ciudad, estado y país. Tengo aquí dos ejemplos de fichas bibliográficas de libros. En el primer ejemplo tengo el autor, el año de publicación, el título del libro,
Luego dice second edition, o sea que si el libro es una segunda edición, tercera, cuarta, o sea, cualquiera excepto la primera, pues lo vas a mencionar porque no es lo mismo la primera edición de un libro que la segunda, o sea que hay que especificarlo. Luego se menciona esa editorial con el lugar de publicación. El ejemplo de abajo es bastante parecido, pero se asume que es la edición primera porque no se menciona, así que en este caso no tenemos que mencionar edición como lo hicimos en el ejemplo de arriba luego del título. O sea que tenemos el título solamente. Fíjate que, como dije anteriormente, lo único que va en mayúscula es esta primera palabra del título, no esta, ¿ok? No la primera de palabra del subtítulo no va en mayúscula. Luego que terminas con el título, tienes la editorial y lugar de publicación. Si necesitas hacer la ficha bibliográfica de un capítulo de un libro, pues varía de la ficha bibliográfica de un libro completo. O sea que se añaden otros detalles porque tienes que decir el título del capítulo, el autor de ese capítulo. O sea, se añaden otros elementos en esa ficha bibliográfica. Así que las instrucciones para hacer la ficha bibliográfica son las siguientes. Vas a escribir el apellido del autor, la inicial de su primer nombre, de un segundo nombre si lo tuviese, el año de publicación. Si aplica, debes proveer el título del capítulo y decir que está en determinado libro. Luego mencionas los números de páginas donde está ese capítulo, el apellido y las iniciales del primer y segundo nombre. Y si se trata de un editor, pues mencionas la palabra editor o editores, si es más de uno. Luego el título del libro en italics. Recuerda que ese título de ese libro se escribe solamente en mayúscula la primera palabra del título y algún nombre propio si lo hubiese. Las demás palabras comienzan todas con minúscula. Inclusive cualquier palabra que sea parte, ¿verdad? Para comenzar un subtítulo luego de los dos puntos. Finalmente vas a escribir el nombre de la editorial y ese lugar de publicación que debe incluir la ciudad, el estado y el país, toda la información que esté disponible en ese sentido. Veamos un ejemplo. Tengo aquí los autores. Va a seguir ese mismo formato. Este ejemplo está en inglés, pero si fuese en español, pues en vez de escribir la palabra and aquí, escribirás y. Año de publicación, título del artículo, que va en letra regular, no en italics. Acuérdate que lo que va en italics es el título del libro. Luego las páginas donde está ese capítulo, va a mencionar que está in o en, si fuese en español, que está redactando. Autores o editores del libro. Si son editores, pues van a escribir la palabra editors o editor, ¿verdad? Si es uno. Y si es más de uno, editors. El título de ese libro, que eso sí va en italics, y fíjate que todas las palabras comienzan con minúscula, excepto la F de foods. Perdonen aquí mi círculo. Luego tengo la editorial con la ciudad. ¿Verdad? Ciudad, estado, país, todo lo que esté disponible. Si necesitas hacer una ficha bibliográfica de un documento gubernamental, o sea que está respaldado por una agencia de gobierno, el autor es un autor personal, o sea, una persona o varias personas, en este ejemplo, ¿verdad? Que yo lo menciono como un solo autor, pero pues vas a mencionar ese apellido, esas iniciales del primer y segundo nombre, el año de publicación, el título del documento, punto. Luego tienes el nombre de la agencia que patrocina o el nombre de la serie, si fuese una serie. No, esto no va en italics, ¿ok? En este ejemplo no va en italics el título del documento tampoco. Luego tienes el número de la publicación, el nombre de la editorial, ciudad, estado y país. En el ejemplo número 1 están los autores, el título del documento gubernamental, que como había dicho no va en italics. Luego la agencia, lo puse ahí en color brown, la agencia,
Y el número de publicación, que esto usualmente se acostumbra en las publicaciones de documentos gubernamentales, o sea, se le asigna un número. Pues ese número que usualmente va a estar en la portada, tú lo vas a escribir en la ficha bibliográfica luego, ¿verdad?, de mencionar esa agencia. Finalmente está la casa publicadora y el lugar de publicación, que en este caso se trata de una universidad. En el ejemplo número 2, en vez de autores, son editores, ¿verdad? Y por eso es que aquí escribo editors, porque es más de uno. Si fuese uno solo, pues sería editor. Luego el año de publicación, el título del documento gubernamental, ¿verdad?, ese número de documento que ya les mencioné que usualmente aparece en las portadas de los documentos gubernamentales, y la editorial y el lugar de publicación, ¿verdad?, que en este caso es una agencia de gobierno. En el caso de un documento o un informe que está en la web, o sea, en formato electrónico, la ficha varía. En este caso, pues sí, comenzamos con el autor del portal cibernético, el año de publicación, el título en italics, el nombre de la editorial, ¿verdad?, con la ciudad, el país, etcétera, o sea, el lugar de publicación. Y entonces luego va a la dirección electrónica de ese portal cibernético. Importante que luego se incluye al final la fecha de acceso al portal, entre paréntesis, si es requerido para tu tarea. En algunos casos se requiere, en otros no. Y importante también que no coloques punto final luego de la dirección electrónica. Este ejemplo que tengo por aquí comienza con un autor que viene siendo una compañía o una institución, el año de publicación, el título del documento o informe en la web, luego está la editorial, el lugar de publicación, ¿verdad?, esa editorial, que incluye ciudad y país, el link o la dirección electrónica, URL, como también se le conoce, y finalmente esa fecha de acceso, que como dije anteriormente, se debe incluir si es requerido. Como ustedes van a someter un artículo para una publicación, pues yo les recomendaría que incluyan la fecha de acceso. Es mejor que esté esa fecha de acceso y no que se les rechace el artículo por no haber incluido esa fecha de acceso. Las citas de portales cibernéticos personales, ¿verdad?, no es muy recomendable, pero si no hay otra alternativa, pues entonces lo vas a citar, ¿verdad? Lo preferible sería citar información arbitrada, pero hay ocasiones que uno recurre a portales cibernéticos aunque no sean arbitrados. Estos no son permanentes, o sea que un portal cibernético puede estar hoy y de aquí a un mes, un año ya no estar, ¿okay? Pero en ocasiones pues decidimos citarlos siempre y cuando obviamente pues se cumplan con unos requisitos de calidad, que el autor tenga un expertise, etcétera. El ejemplo que tengo por aquí se menciona al autor o autora, el año de publicación, el título del portal, que no va en italics, el enlace electrónico y la fecha de acceso de ser requerido. En el caso de fichas bibliográficas de videos, entrevistas, mensajes electrónicos o mensajes de texto, el estilo establecido para la revista no tiene un formato específico para citarlos, ni para citar videos, ni para citar entrevistas, mensajes electrónicos, conversaciones, ni otras comunicaciones personales, porque estas fuentes generalmente solo se citan en el texto. No, o sea que lo vas a citar, pero no lo vas a incluir en la lista de referencias o literatura citada, ¿verdad? Por lo general se hace eso. Si debes incluir una entrevista en la lista de referencias o literatura citada, pues entonces vas a seguir el siguiente formato. Vas a mencionar el apellido, la inicial del primer nombre, del segundo nombre si lo hubiese, el mes, día y año de la entrevista,
y luego vas a mencionar qué tipo de entrevista fue. Hay dos ejemplos. En el ejemplo número 1 tienes el apellido y la inicial, la fecha exacta y mencionas que fue una entrevista personal. Y en el ejemplo 2 el autor, la fecha exacta y mencionas que fue una entrevista telefónica. Instrucciones para obtener un artículo que hayas publicado. La revista Data Científica provee a los autores un PDF de su artículo. Todos los números de la revista pueden ser descargados libre de costo del portal que aparece en pantalla, el cual voy a compartir en la descripción de este video. Debes escribir acta científica sin acentuar en el espacio denominado title en la ventana Search for Online Publications. El material para este video tutorial lo adapté de las guías para autores de la revista Acta Científica. Las normas para la redacción de citas y de la lista de referencias fue tomada de las guías para autores de la revista Ecology. Te recomiendo que consultes el volumen más reciente de ambas revistas para actualizaciones y cambios a estas guías posteriores a la grabación de este video en abril de 2020. Para consultas, comunícate con esta servidora, doctora Ivette Maldonado Rivera, vía email ivette.maldonado1@upr.edu.